Bueno, buenos días. Nosotros somos estudiantes de la Manuela Beltrán de octavo semestre y el día de hoy tenemos un encuentro con un profesor llamado Carlos Mariño, el cual nos va a colaborar con unas cortas preguntas acerca de la psicología transpersonal. Profesor Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Entonces, primero queremos saber un poco acerca de sus estudios, qué estudios ha logrado y cómo se ha capacitado en este tema. Ok, bueno, yo soy psicólogo, también soy licenciado en teología. Hice una especialización en disculpe, que se me combinaron las informaciones. Hice una especialización en análisis existencial y logoterapia y una maestría en educación. Actualmente estoy haciendo un doctorado en educación con enfoque basado en el paradigma de la complejidad o paradigmas basados en la complejidad mejor. Y he hecho un curso de psiconauta, que es un curso que hace el Instituto de Stanislav Grof, que hace parte de la psicología transpersonal. Ok. ¿Y cuál entonces es su perspectiva acerca de la psicología transpersonal? Bueno, yo en realidad no me consideraría que sea un psicólogo 100% transpersonal. Yo me considero un psicólogo más afín a la psicología fenomenológico-existencial, pero durante todo este año he estado, digamos, profundizando en la psicología transpersonal, en lectura e investigación personal y por medio de este curso que les digo que estaba haciendo con el Instituto de Stanislav Grof, que es un instituto netamente de psicología transpersonal. Mi perspectiva es que es un enfoque acerca de la comprensión de la psique y del trabajo con la psique que me parece que complementa a otros enfoques y que tiene, digamos, sus peculiaridades, sus características propias, que se basan también en una recomprensión del paradigma científico, en el sentido de que al lado de una mirada de tipo más empírico-analítica y más lineal, comprenderían la ciencia desde una perspectiva más de significado, de sincronicidad de significados. Eso. Bastante complejo, ¿no? Y entonces, ¿qué lo impulsó a tener como interés en este campo? Porque pues tiene varios estudios relacionados con ello, ¿no? Bueno, en realidad, digamos que interesarme por la psicología transpersonal en cierto sentido fue algo accidental. Por una parte, pues yo ya venía con el enfoque fenomenológico existencial del Instituto de Víctor Frankl y en la Manuela Beltrán conocí la cátedra que tienen ahí de psicología transpersonal. Eso me llevó a la necesidad de investigar por mi cuenta, profundizar en el tema y digamos que ese fue como el accidente, la circunstancia externa que yo no esperaba. Comencé a llamar bastante la atención, me pareció muy interesante y hubo entonces la necesidad de profundizar aún más para tener más capacitación para hablar sobre el asunto. Por eso ingresé a hacer ese curso en el Instituto de Stan Grof, que sería como un complemento de profundización. Sí, esos serían los motivos por los cuales llegué y creo que es un enfoque que es muy interesante y que puede ser complementario. Yo no diría que sea la panacea definitivo, sino que podría llegar a complementar para ciertas problemáticas o cierta comprensión de la psique humana. Sí. Ok, gracias. Entonces, de todos estos estudios y pues también de su experiencia,
¿Cómo nos podría explicar cómo puede ayudar la psicología transpersonal al ser humano? Digamos que la psicología transpersonal puede ayudar bastante en la medida que amplía el mapa de la psique que se tenía desde una perspectiva más del psicoanálisis y de la perspectiva del análisis junguiano. Eh, Ellos en el psicoanálisis imaginan que la psique es como una especie de máquina energética en la que hay como unas instancias funcionales, el ello, el yo y el superyo. Eso sería como el psicoanálisis freudiano tradicional. Y después la perspectiva junguiana comienza a hablar de que existe una dimensión colectiva, universal, que es lo que, se llama, lo que llaman tradicionalmente el inconsciente colectivo, que es de tipo o compuesto de paradigmas, de modelos universales que se llaman arquetipos. Y entonces cuando eso se une y se comienza a pensar en el ser humano, no simplemente como una máquina biológica, ni solamente como una máquina psíquica, que sería el psicoanálisis, sino a incluir en el ser humano una dimensión que se podría llamar trascendental o espiritual, esa apertura puede ayudar al ser humano en el sentido de que fenómenos que hacen parte de la vida de los seres humanos puedan ser incluidos, puedan ser estudiados. Fenómenos que los estudió Abraham Maslow cuando incluyó, por ejemplo, las experiencias cumbre o las experiencias de místicas o espirituales que existen en diferentes culturas, en diferentes sociedades, no necesariamente en el sentido religioso, porque también puede haber experiencias cumbres o de tipo místico, trascendental, en el deporte, en el arte, y no solamente en el contexto religioso. Entonces, ese tipo de fenómenos que estarían excluidos o se considerarían simplemente como psicosis o otro tipo de patologías, podrían ser considerados como viables, pertenecientes a la experiencia humana, pero que requieren un contexto adecuado de comprensión. Entonces ahí podría ser muy útil. Ok, ¿y cuáles son los diagnósticos más adecuados entonces para tratar desde la psicología transpersonal? Bueno, yo no hablaría de diagnósticos más adecuados. Digamos que en la medida que la psicología transpersonal incluye la dimensión espiritual del ser humano, desde esa dimensión se puede tener una comprensión integral de lo que es una persona, pero esa dimensión no lo puede resolver todo. Es decir, existen dimensiones que son evidentemente ambientalistas. Entonces, todo lo que se trabaja a nivel del conductismo en el análisis funcional de la conducta es supremamente válido, pero simultáneamente, desde la mirada transpersonal, habría que pensar que no todo se puede comprender desde un análisis funcional de la conducta o de contingencias ambientales, y que puede incluirse además, o sea, junto a lo anterior, una mirada que incluya la dimensión espiritual y que en cierta medida sería como integradora del ser humano. Mm, Dentro de la psicología transpersonal, digamos que hay varios estudiosos, varios enfoques que la han trabajado. Por una parte está Stan Grof, que es el que más ha trabajado en el contexto de abordaje de patologías psíquicas. De hecho, Stan es un médico psiquiatra, mientras que, por ejemplo, Ken Wilber ha hecho mucha teoría, pero él no está en el campo práctico. Él lo que hace es teoría de la psique, no ha hecho, digamos, no ha hecho trabajo práctico aplicado de la psicología transpersonal.
estaría también algunas corrientes que se derivan de la Gestalt, como lo que trabajó Claudio Naranjo, un psicólogo, psiquiatra chileno, que de la Gestalt también llega a esa, y algunos junguianos. Entonces, más que hablar que se pueda decir que hay un diagnóstico que sea el más adecuado, se diría es como tener una mirada más amplia sobre el ser humano. Aunque en el modelo Stan Grof, por ejemplo, es muy importante que cuando las personas tienen experiencias que se puedan llamar místicas, trascendentales, estados alterados de conciencia o experiencias cumbres, como se les quiera llamar, la persona logre darse cuenta de que eso que le está ocurriendo es resultado de una dinámica de su propia psique y no que es, por ejemplo, el resultado de una intervención externa, porque ahí sí estaríamos hablando de una situación psicótica en la que habría muy poca oportunidad de trabajo. Supongamos que una persona se imagina, supone que la están persiguiendo, que hay una confabulación de fuerzas externas, yo qué sé, los organismos de vigilancia del Estado la tienen fichada y le están haciendo seguimiento, o que le implantaron alguna especie de microchip para perseguirla. Ese tipo de personas con esas características no serían adecuadas para trabajar desde una perspectiva de psicología transpersonal en el modelo de Stanislav Grof, porque la persona no se da cuenta de que todo eso que le está ocurriendo, que se puede entender como un desajuste, es producto de su propia dinámica y se lo está atribuyendo más bien a que hay fuerzas externas que la están amenazando, persiguiendo. Entonces, esa sería una persona que estaría en una condición psicótica, digamos, auténtica, mientras que habría algunos diagnósticos de psicosis que no necesariamente serían adecuados para el diagnóstico de psicosis, sino que serían más bien adecuados para experiencias de transformación, de crecimiento espiritual, que no logran ser adecuadamente comprendidas con los modelos que existen actualmente. Pues siguiendo esa idea, entonces, no hay como tal un diagnóstico como mencionaba, sino como una terapia así en específico, pero por ejemplo, casos que se evidencian actualmente que es con mayor presencia, que es la ansiedad o la depresión, ¿qué técnicas tú pensarías que serían adecuadas para tratar este tipo de situaciones? Mira, en el enfoque, o mejor dicho, lo que tienen en común las diferentes corrientes que se pueden llamar transpersonales es que consideran que de una dimensión espiritual se puede dar una comprensión de las problemáticas que está viviendo una persona. No necesariamente la resolución significa que se eliminan todos los síntomas de malestar, porque algunos síntomas de malestar podrían considerarse como parte del proceso de crecimiento humano. Primer punto. En ese sentido, si lo que le interesa a un ser humano es deshacerse del malestar que le produce, por ejemplo, algún trastorno de ansiedad, que el espectro de los trastornos de ansiedad es también amplio, entonces no sería conveniente un enfoque transpersonal. Es mucho más conveniente un enfoque cognitivo-conductual, porque lo que está pretendiendo es no tener esos síntomas que la persona experimenta como malestar, y lo que quiere es deshacerse de ellos. Probablemente en un enfoque transpersonal la orientación no es deshacerse de los síntomas, sino cómo viviendo todos esos síntomas está de hecho ocurriendo un proceso de crecimiento en la persona, una transformación para volverse un ser humano con una perspectiva de la vida, con una comprensión de su existencia transformada, nueva, que hace parte de su propio crecimiento. Entonces,
en la respiración holotrópica, que es el método que utiliza Stanislav Grof, y en algunos casos de uso de enteógenos, se ha reportado que prácticas de respiración holotrópica o de sesiones de uso de enteógenos como yagé o algunas otras sustancias utilizadas por pueblos indígenas en el chamanismo, en un setting adecuado, es decir, en un proceso de acompañamiento y de aseguramiento de la protección de la persona y de que se lleve a cabo todo el seguimiento, personas diagnosticadas con algún tipo de ansiedad, de trastorno de ansiedad o con algún grado o forma de depresión han tenido buena evolución. Es decir, logran ajustarse a la experiencia que están viviendo y tener comportamientos que son adecuados a las circunstancias de la realidad y funcionar satisfactoriamente en la vida, sin que el malestar de la ansiedad o de la depresión se vuelva incapacitante para vivir. Lo que sí ocurre es que estas personas adquieren una resignificación de su existencia que incluye un elemento espiritual. Tú hablabas acerca de unas dimensiones, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las dimensiones que componen a un ser humano? Pues ya habías hablado de la espiritual, pero ¿cuáles otras más? Ok. La dimensión somática, o sea, fisiológica, la dimensión Hola, se cayó un momento la llamada, pero ya sigo. Entonces, en el enfoque fenomenológico existencial de la logoterapia, lo espiritual es la dimensión del sentido de la vida, del para qué se vive. En cambio, en la psicología transpersonal, lo espiritual no es propiamente el sentido de la vida, sino es el mundo arquetípico, el mundo mítico que está presente en el inconsciente humano colectivo. Entonces son dos maneras de entender lo espiritual. Digamos entonces que podríamos, para redondear la respuesta, el ser humano como ser biológico, como ser psíquico, cognitivo, emocional, social y como ser espiritual con una doble vertiente de lo espiritual. Lo espiritual como sentido, significado de la existencia, sentido trascendental de la vida por el significado, y lo espiritual como una dimensión arquetípica de la existencia. Realmente yo no he logrado hacer la síntesis. Yo estoy en este momento intentando hacer una síntesis, si es posible, no sé si lo logre hacer, en mi propia manera de entender las cosas. Ok, profe, muchas gracias y vamos a continuar entonces con mi otra compañera. Bueno, profe, tenemos entendido que muchas personas relacionan las prácticas transpersonales con la religión, ¿sí? ¿Podría usted decirnos qué es la religión y si guarda alguna relación de alguna forma con las terapias transpersonales o el campo como tal? Ok, bueno, primera aclaración. La, la psicología transpersonal no requiere de la religión.
aunque sí hay relación porque tanto la psicología transpersonal como la religión, digamos, comparten algo común. Eso común que comparten es la aceptación de que la vida de los seres humanos no se explica solamente como un fenómeno de relación, ¿cómo lo diría? No se explica solamente como un fenómeno de la materia, sí, o que lo psíquico sea una emergencia de la materia, como lo entendió la psicología rusa, principalmente con Vygotsky y Luria, donde lo mental, lo psíquico era una emergencia de la materia. Tanto para la religión como para las diferentes religiones en general, como para la psicología transpersonal, se aceptaría una dimensión, y por eso se llama transpersonal, o sea, que está más allá de la persona, que jalona, que llama, que le da significados al ser humano. Ahora, las religiones yo las entiendo como sistemas organizados de vivir la experiencia de lo que se llamaría lo divino. Lo divino puede ser muy variado. Por ejemplo, en las religiones que llaman primitivas los antropólogos, lo divino son fuerzas que están presentes en la naturaleza. En cambio, en religiones más elaboradas como las religiones monoteístas, lo divino es una realidad que está totalmente más allá del mundo humano. Entonces es el mundo de Dios en las religiones monoteístas. En cambio, hay religiones sin Dios. Buena parte del budismo se puede considerar como una religión sin Dios, porque para ellos la categoría Dios no existe. En cierto sentido, es una religión en la que lo que es grande, trascendental, divino, no es un Dios o unos dioses o unas deidades, sino la comprensión de que hacemos parte de una dinámica cósmica. Entonces, en cierto sentido, lo digo con mucho cuidado, eso que llamamos Dios sería la totalidad del cosmos. ¿Qué son entonces las religiones? Sistemas organizados para la vivencia de lo divino en las sociedades, en los pueblos, en las diferentes culturas. En ese sentido, la psicología transpersonal no necesita la religión, porque no está recurriendo a ninguno de esos sistemas organizados para justificarse, para plantear sus métodos y su comprensión del ser humano, pero sí los estudia. Por ejemplo, Ken Wilber ha estudiado diferentes sistemas religiosos, la corriente mística del Islam, que son los sufíes, las diferentes corrientes que hay dentro del hinduismo, que eso es riquísimo, grandísimo. Yo no tengo sino un conocimiento muy superficial del asunto. Las corrientes místicas dentro del cristianismo. Entonces los ha estudiado para ver cómo en todas esas corrientes hay un elemento común, como un sentido trascendental de la existencia y que hace parte de la experiencia psíquica de los seres humanos. Lo mismo hizo Carl Jung en sus estudios sobre los arquetipos. Estudió las mitologías, los mitos, las tradiciones religiosas antiguas y actuales. Ok, profe, gracias. Bueno, en el caso de tratar a una persona con traumas de la infancia, ¿cuál terapia transpersonal recomendaría y por qué? Bueno, lo que yo les voy a hablar de lo que he estado estudiando recientemente, que es la respiración holotrópica. La respiración holotrópica que la desarrolló Stan Grof con su esposa consiste en un proceso de respiración acelerada de tal manera que se altera la química del cuerpo
Y al alterarse la química del cuerpo por las variaciones de dióxido de carbono y de oxígeno, las personas comienzan a tener una experiencia de estado alterado de conciencia. En esas experiencias de estados alterados de conciencia, lo que Stan Grof ha encontrado es que lo que hoy en día a una persona le resulta problemático, como sintomatología de malestar, puede tener diversos orígenes. Un origen puede ser traumas en la infancia, como lo llamas tú, como lo planteas en la pregunta, es decir, acontecimientos dolorosos, absurdos, de maltrato, etcétera, que pueden haber ocurrido desde la infancia. Sería una primera fuente. Y al vivir esas experiencias de estados alterados de conciencia, se logran superar esos traumas. 2, el origen puede estar alrededor del nacimiento. Es lo que él llama perinatal. Entonces él plantea una teoría de cómo todo el proceso del nacimiento es también fuente explicativa de sintomatología, de maneras actuales de experimentar la vida y de los seres humanos. Y en tercer lugar, lo transpersonal, que sería lo arquetípico, es decir, lo que proviene de una comprensión, voy a utilizar esa palabra porque no encuentro una mejor, de lo mítico, de lo sentido mítico de la vida que está presente en el ser humano, de cómo ese inconsciente colectivo está presente en el ser humano. Ahí toma mano de Carl Jung. Ok, profe, muchas gracias. Entonces la respiración holotrópica podría ser una, pero igual el trabajo con enteógenos también puede servir, porque básicamente la respiración holotrópica y los enteógenos llegan al mismo punto, estados alterados de conciencia que permiten abordar desde ahí lo que las personas están viviendo. Y el trabajo que hace, por ejemplo, la corriente de Claudio Naranjo implica también estados alterados, pero la metodología es menos acelerada, es más por medio de ejercicios de meditación, principalmente la meditación vipassana, y a partir de todos esos procesos de meditación en un periodo más prolongado, comenzar a reconciliarse con todo lo que es conflictivo dentro de la propia vida. Listo, profe. Acorde a tu experiencia, ¿qué tipo de personas acuden a una psicoterapia transpersonal? Bueno, lo que yo he visto hasta el momento es que a la psicoterapia transpersonal, o mejor dicho, a experiencias de ejercicios de tipo transpersonal, están acudiendo personas que de alguna manera tienen algún tipo de vinculación con el mundo aborigen, indígena, por un lado, o con el mundo oriental, con corrientes hinduistas, budistas, taoístas, etcétera. Y desde ahí tienen como una apertura a vivir experiencias de trabajo de tipo transpersonal. Eso es lo que yo he podido observar, pero es una percepción, una inferencia que yo estoy haciendo en este momento. La mayor parte de las personas no recurren a este tipo de trabajos, y sobre todo porque son bastante desconocidos. Digamos que la psicología transpersonal tiene un estatuto científico bastante en tela de juicio. Sí, dentro del modelo tradicional de la psicología, que pretende ser una ciencia a la par de las otras ciencias y sobre todo recurrir a métodos de tipo empírico-analítico, este enfoque, esta manera de abordar la psique humana no tiene cabida, no sería considerada ni siquiera científica. No tendría ninguna cabida. Depende de que los psicólogos de la corriente transpersonal se apoyan en que el paradigma de la ciencia está cambiando, y que inclusive dentro de las ciencias más duras como
principalmente la física, ya se comienza a hablar de complejidad y se comienza a hablar de indeterminación y de la influencia del observador en los fenómenos observados, y de que se trabaja más con probabilidades que con causalidades, sobre todo a nivel de la física cuántica, no a nivel de la física de los grandes sólidos, de los grandes fenómenos naturales, porque ahí sí la manera de abordaje es de tipo lineal, mientras que el abordaje a nivel cuántico es de tipo complejidad o, bueno, teoría de sistemas, etcétera. Interesante. Profe, tú nos hablabas sobre algunos traumas. ¿Crees que antes de entrar en el terreno espiritual es necesario trabajar con los aspectos no resueltos de la personalidad? No porque mira, en el mundo católico existe un santo que se llama el Padre Pío. Es un cura italiano y la Iglesia Católica lo canonizó como santo. Si tú lo miras con un manual de diagnóstico o con una teoría clínica de los trastornos clínicos, mejor, podrías decir que este señor, este cura sacerdote católico, era una persona con grandes conflictos de tipo emocional y grandes desequilibrios emocionales. Si lo miras desde ahí. Si lo miras desde una perspectiva de lo espiritual, podrías decir que es un santo, como dicen los católicos, en esa mirada. Es decir, una persona que tiene una experiencia de vida que es trascendental y que es ejemplar. Entonces, no es que primero me vuelvo una persona perfecta y después me vuelvo espiritual, sino que eso es simultáneo. Es decir, las personas simultáneamente están comprendiendo el sentido de su vida, el significado de su existencia, la dimensión, digamos, espiritual, y toda la vida estamos trabajando para ser los mejores seres humanos posibles, y toda la vida estamos haciéndonos cargo de incoherencias, y toda la vida estamos haciéndonos cargo de momentos de desequilibrio o de desorden, si lo queremos llamar así, de tipo conductual, emocional, etcétera. Es decir, una persona puede ser espiritual y estar al mismo tiempo luchando con fobias, o estar simultáneamente luchando con síntomas depresivos. Simultáneamente pueden estar ocurriendo las dos cosas. La pregunta es, si clausuramos, si cerramos la dimensión espiritual, ¿eso le hace bien a los seres humanos? Inclusive, no se está cerrando la posibilidad de que un elemento fundamental de la experiencia humana esté presente para vivir mejor, es decir, para ayudar a las personas a seguir creciendo, y pensemos un poquito en la mirada de la psicología positiva. ¿No sería esto un elemento positivo de la vida humana que puede ayudar a los seres humanos a vivir mejor? No necesariamente religioso, porque puede haber también espiritualidad en un músico, alguien que se dedica a la música o a la ciencia. La espiritualidad de un científico en la búsqueda del conocimiento sin que necesidad haga parte de ninguna religión. Ok, profe, con respecto a lo que hablabas, ¿consideras que se puede tratar pacientes con depresión desde la psicología transpersonal? Sí, sí se puede trabajar personas con depresión, con trastornos a nivel de la alimentación, con trastornos del estado de ánimo, con abuso de sustancias o adicciones. Sí, todos esos diferentes trastornos, patologías que hacen parte del mapa actual de los trastornos clínicos se pueden trabajar. La condición importante es que la persona sea capaz de darse cuenta de que lo que le ocurre es un fenómeno que está ocurriendo dentro de su propia dinámica psíquica, funcionamiento emocional, cognitivo, etcétera, y que no es debido a una fuerza externa.
Esa es como la principal condición. Cuando la persona considera que se debe a una fuerza externa, que es que alguien le está haciendo daño desde afuera, que le hicieron mal de ojo, que lo está persiguiendo la CIA, que es que el FBI le puso un chip en la cabeza y que por eso es que le pasa todo eso. En ese tipo de personas es muy complicado hacer cualquier tipo de trabajo porque no se pueden hacer cargo de sí mismas. Es decir, todo el proceso requiere que la persona tenga lo que se llamaba antiguamente en algunas corrientes psicológicas bastante dominio del yo o fuerza del yo, como decían algunas corrientes del psicoanálisis. En términos más coloquiales diríamos que la persona sea capaz de hacerse cargo de su propio proceso. Eso es fundamental. Entonces, cualquiera de las patologías puede ser trabajada. Hoy en día también muchas patologías se saben que requieren un abordaje complementario, es decir, que no es simplemente de tipo terapéutico, también es comunitario, ambiental, médico, etcétera. Entonces, hoy en día pensar en un enfoque que solito se haga cargo de todo no es posible. El enfoque se puede hacer cargo de algunos aspectos del malestar humano. Comprendo. ¿Considera que la psicología transpersonal tiene los argumentos suficientes para ser valorada científicamente? Yo pienso que Si bien tiene... sabemos, algunas personas creen que esto es más como de chamanes y todo eso. Sí, pero el hecho de que sea, el hecho, por ejemplo, de que sea de chamanes, no retira, no quita el hecho de que se pueda tener evidencia que pueda ser discutida. Pienso que la psicología transpersonal, hasta donde yo he conocido, principalmente por los trabajos de Stanislav Grof, tiene suficiente evidencia recogida para hacer sus planteamientos. Entonces, lo que habría que hacer es ser capaces de someterse a discusión, ¿sí? Y también la discusión también es de tipo filosófico en cuanto a la dimensión epistemológica. Es otro tipo de discusión que hay ahí que es bastante complicada, bastante ardua, mejor que complicada, porque es desde qué planteamientos se acepta una afirmación como un conocimiento válido o no, ¿sí? Esa discusión es de tipo filosófico, que es la discusión epistemológica. Y la otra discusión es, teniendo unos acuerdos sobre lo que se considera como conocimiento válido, la validez de las evidencias. Las evidencias han sido recogidas de manera crítica, organizada, sistemática, responsable, no necesariamente objetiva en el sentido tradicional de la palabra objetiva, pero sí objetiva en el sentido de que se haya recogido con honestidad los datos, en ese sentido. Bueno, Hola, profe. Ok. Sí, ya te escuchamos. Bueno, profe, tenemos entendido que una de las terapias que se utiliza, o una de las cuestiones que se usa para la psicología transpersonal es la bebida del yagé o ayahuasca. ¿Usted recomienda primero subsanar o resolver las situaciones de manera consciente primero antes de entrar a este tipo de ritual o de terapia? Yo recomiendo que no se vayan a meter a ninguna toma de yagé sin haber hecho muchas medidas de seguridad, sin haber tomado muchas medidas de seguridad. Para mí lo más sano es la respiración holotrópica. Hay muchos casos de personas que han resultado intoxicadas por el consumo de yagé, que han sido timadas, es decir, que las han robado, que se han aprovechado de ellas. O sea, es que apareció un chamán y entonces vamos a hacer una toma de yagé y lo que resulta es que resultaron siendo atracadas, robadas, etcétera, e inclusive personas que han sido abusadas sexualmente en ese tipo de rituales. Entonces,
Yo diría, es un asunto que no se puede manejar de cualquier manera. Esos rituales tienen su validez y su sentido dentro de un contexto cultural. Es decir, hay que hacer parte o comprender la dinámica de la cultura en la cual se realiza esa experiencia. En todos los pueblos en las diferentes, por milenios ha existido el chamanismo. El chamanismo es un fenómeno universal. Existe chamanismo en Siberia, chamanismo en las selvas amazónicas, chamanismo en los pueblos indígenas norteamericanos, chamanismo en la India. En todos los pueblos que se llaman primitivos ha existido el chamanismo, y en todos ha existido diferentes técnicas de generación de estados alterados de conciencia por medio de consumo de sustancias derivadas de animales, como por ejemplo de algunas ranas, de algunos sapos. El Buphus alvarius, por ejemplo, es un tipo de sustancia enteógena, del peyote en México, por ejemplo, del yagé, que es una combinación de hierbas en los pueblos amazónicos, etcétera. En todos los pueblos primitivos ha existido ese tipo de ritos, de tradiciones, pero se tienen que vivir dentro del contexto cultural. No es que una persona dice, me voy a hacer una toma de yagé. No, precisamente cualquier consumo de sustancia enteógena o cualquier consumo de sustancia psicodélica, que en este momento son sustancias consideradas ilegales, los psicodélicos. O sea, no se puede consumir así nomás porque se estaría cometiendo un delito. Tiene que hacerse dentro de un escenario controlado en el que haya garantías de atención médica y de cuidado de la integridad de las personas. Y okay. no es que necesariamente entonces la persona primero está bien para tomar yagé, no. De hecho, las tomas de yagé dentro de los pueblos aborígenes hacen parte de un recorrido, de un camino de crecimiento de las personas, ahí en su contexto cultural. No es que primero la persona está bien y después no, precisamente se toma el yagé para generar procesos de integración de su propia manera de comprender la vida y de estar en la sociedad, en el pueblo en el que se encuentra. Pero sí hay que tener mucho cuidado con eso, porque entonces podríamos generar como un fenómeno de seres de turistas. De hecho, existe turistas, sobre todo europeos y norteamericanos, que vienen a Sudamérica o a Latinoamérica, porque también van a México, y a buscar chamanes, y ha ocurrido asesinatos de chamanes porque el turista quiere tomarlo ya, y algunos chamanes se niegan, y entonces ha habido situaciones también de violencia en ese sentido. Entonces fue más como una especie de moda, con muchos peligros. No es una moda, tiene que manejarse dentro. Yo sé que existen algunas corrientes transpersonales que manejan el consumo de sustancias enteógenas, pero lo hacen dentro de lo que se llama un setting, es decir, dentro de un escenario con unas garantías, con unos controles, con un acompañamiento. Si no, no. Sino a nadie le recomiendo ir a hacer una toma de yagé porque vaya y haga una toma de yagé, no. Bueno, profe, sí, en eso tiene toda la razón, pues ante todo la seguridad de las personas. Pero entonces, siendo así, si uno toma todas las seguridades y lo hace de forma responsable, ¿sí podría ser recomendado como terapia transpersonal? ¿Lo considera usted? Puede ser recomendado dentro de un proceso de crecimiento de la persona en su comprensión de su sentido de vida, de su estar en el mundo, y en la medida en que ese aspecto, llamémoslo espiritual, se va transformando, aspectos que en la nosología, en las categorías clínicas que manejamos actualmente, también podrían ser transformados. Se lo pongo sin el yagé, se lo pongo en otro contexto. Imagínense ustedes una persona que es religiosa, que tiene su fe católica o protestante o musulmana o lo que sea, y que en sus prácticas religiosas logra encontrar una organización, un sentido de su vida,
y simultáneamente padecía algunos trastornos de estado de ánimo o de otro tipo, y en la medida de que esos aspectos se fueron organizando, lo demás desapareció. ¿Sí? Entonces no es que el objetivo sea psicoterapéutico inmediatamente, sino sería mucho más amplio, que tiene beneficios psicoterapéuticos. Bueno, profe, muchas gracias. Profe, ¿qué considera que hace especial a un psicólogo transpersonal? Pienso que lo diferencia es el reconocimiento de que la psicología tradicionalmente se quedó corta en abordaje de fenómenos que pueden hacer parte de la experiencia psíquica de los seres humanos. Fenómenos que, como por ejemplo, las experiencias cumbre. Seres humanos, por ejemplo, un atleta que durante una carrera, en algún momento dado de la carrera, vive una experiencia en la que es como llevado en su experiencia, como la narra, por una fuerza que es superior a él y que esa fuerza lo absorbe, lo agarra, lo toma y lo hace capaz de lograr proezas desde el punto de vista atlético que él no pensaba, no consideraba que fuese capaz de hacer. Un fenómeno. Un fenómeno como el de, por ejemplo, una persona que tiene un diagnóstico de huesos de cristal, se ha fracturado varias veces y sufre mucho porque su condición fisiológica le genera mucho malestar y vive pensando que su vida no tiene ningún sentido, que es una vida horrible, y un día se fractura y está desesperado y en ese momento su mamá, como es el caso de Sean Stephenson, le dice: ¿vas a seguir luchando contra esto o lo vas a aceptar como una bendición? La persona queda chocada y dice que tuvo como una experiencia de que lo envolvió como un torbellino de aire. Dice, no encuentro ni palabras para decir, pero a partir de ese momento mi experiencia de la enfermedad cambió. Sigue teniendo huesos de cristal, ojo, se le siguen fracturando los huesos, pero su manera de vivir es otra. Desapareció el malestar. O sea, el malestar en cuanto a su relación con la enfermedad y con la vida. Diríamos que el modelo tradicional se queda corto, en el sentido de que lo puede interpretar simplemente como una anomalía, como un fenómeno extraño, y la psicología transpersonal dice no, existe una dimensión espiritual en el ser humano que hace parte de la vida de todos los seres humanos y hay que tenerla en cuenta. O sea, incluir eso es lo que lo hace diferente. ¿Qué fue lo que le ocurrió a Abraham Maslow? Abraham Maslow comenzó su proceso como una especie de crítica al psicoanálisis y al conductismo, generó el movimiento de la psicología humanista en Estados Unidos y enseguida se dio cuenta de que había mucho más, algo parecido a la psicología positiva, que no llega a hablar de dimensiones transpersonales, pero sí intenta decir que el abordaje es mucho más que el que se estaba haciendo tradicionalmente. Ok. ¿Por qué crees que alguien debería animarse a probar este tipo de terapia? Una persona que considere que su vida y que la existencia humana tiene un sentido más profundo que simplemente vivir en la contingencia de hechos, ¿cómo se podría decir? Que la vida humana sea un simple fenómeno evolutivo, sería una buena persona candidata a vivir esta experiencia.
como un proceso de crecimiento personal. No necesariamente todo tiene que ser curativo, ojo, porque es que entonces cuando nosotros hablamos de psicoterapéutico estamos pensando que tiene que haber patología, ¿no? No tiene por qué haber patología. Puede ser simplemente que una persona quiere seguir creciendo en su experiencia de ser humano y darse, y vivir o mirar si es posible comprender la vida desde un sentido más profundo, que sería lo transpersonal. Ok, profe. ¿Algún consejo para nosotras como estudiantes que estamos interesadas en este campo? Sí. Estudiar bastante, es decir, conocer los diferentes enfoques y conocer también el enfoque transpersonal y ser críticas con todo, también con el enfoque transpersonal. Yo no me considero un experto, ¿no? Yo lo que me considero es una persona que lo está conociendo y les estoy contando lo que veo o les estoy dando mi interpretación del asunto, mi comprensión del asunto. Pero igual hay que ser crítico porque igual podríamos estar metidos en un gran engaño. Entonces hay que estar atento a mirar eso que me están presentando como acontecimiento, como evidencia, como fenómeno que no logra ser comprendido adecuadamente dentro de los parámetros actuales. ¿Es así o no es así? ¿Me están engañando o no me están engañando? Etcétera. Pero simultáneamente también atreverse a pensar que la ciencia y el conocimiento humano puede cambiar. De hecho, eso fue lo que nos ayudó a comprender Thomas Kuhn, que la ciencia avanza en la historia por la transformación de sus paradigmas, de sus modelos de comprensión. Y toda transformación genera periodos de crisis en el conocimiento y en la ciencia y también en las personas. Entonces, atreverse a vivir esas experiencias de conflicto, de crisis, que implica darle cabida a considerar otros modelos. Yo no estoy diciendo que este modelo necesariamente sea el mejor, que sea el único o el que está por encima, pero tampoco cerrarme a conocer cómo funciona, qué lo explica, qué lo justifica. ¿Sí? O sea, tener mente abierta para comprender los diferentes modelos y atreverme a tener mirada crítica con todos los modelos, con todos, cualquier, sea conductista, sea cognitivo, sea sistémico, sea el que sea, fenomenológico, existencial, transpersonal, el que sea, tener mirada crítica, pero también tener la capacidad de abrirme a comprender y a intentar saber de qué me están hablando y por qué dicen lo que dicen, antes de entrada cerrarme y decir, no, no sirve. Tampoco me puedo cerrar al conductismo y decir, no, no sirve, es determinista y es antihumano, ¿no? Probablemente no. Con ningún enfoque lo puedo hacer. Tengo que atreverme a ser capaz de dialogar con los enfoques, sin hacer tampoco mezclas acríticas, ¿no? Ese sería otro peligro. Ok, profe, entendemos. Y bueno, en este transcurso de estar conociendo todo lo que tiene que ver con el enfoque transpersonal, ¿usted ha hecho práctica personal de algunas No se pudo, terapias? la pandemia impidió todo. Lo que he estado es trabajando con el Instituto de Stanislav Grof, que certifica como una persona que puede llegar a hacer acompañamiento en respiración holotrópica. La formación es de a menos 3 años. Yo apenas llevo 7 meses, es decir, estoy en los inicios. Y ahí hay personas de diferentes corrientes haciendo el estudio. Hasta el momento ha sido todo muy teórico y no he tenido la oportunidad de estar en sesiones de respiración precisamente porque la pandemia impidió hacer cualquier ejercicio, o sea, generar los encuentros. Claro, entendemos. Bueno, profe, Sí, muchísimas gracias. bueno, con mucho gusto.
Listo, profe. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo, por regalarnos esta entrevista. Aclaramos nuevamente que esto solamente es un tema académico y será mostrado en clases. Vale, de acuerdo. Gracias. Gracias, Que profe, muy esté muy amable. bien. Bueno, hasta Gracias. luego. Hasta luego. Bueno, gracias. Chao. Ya, ahora